cambiamos diametralmente de tema y nos vamos, bueno, a la salud cardíaca de los argentinos. Estamos con el hombre, el especialista que puede hablar de eso, Daniel López Rossetti, que es un cardiólogo experto muy reconocido, jefe del Servicio de Medicina del Estrés del Hospital de San Isidro. Muchísimas gracias, Daniel, por estar aquí. No, gracias por la invitación, Luciana. Recién describíamos al presentar este tema, bueno, el estrés argentino en relación a una economía incierta, un año político también incierto y a las cuestiones personales que podrían afectar a cualquier persona. ¿Es la Argentina un país particularmente estresante? ¿Hay cifras epidemiológicas acerca de cómo todo este contexto afecta a los argentinos? Hay algunos números que se pueden analizar. Y la descripción inicial es correcta, la salud cardíaca en un país en una condición estresante. Pero me gustaría enfatizar un punto, y es que la salud cardíaca es en principio la salud. Ajá. No es solamente cardíaco. Sí. Es decir, ¿por qué sufre el corazón con el estrés? Porque se lesionan las arterias coronarias. Las arterias coronarias son las que irrigan al corazón. El corazón es un músculo parecido, una bomba muscular, parecida al tamaño del puño y que se encarga de mandar sangre a todo el cuerpo. Sí. Ahora, él también tiene que vivir. Entonces, él se manda sangre a sí mismo por unas arterias que van de arriba para abajo, que parecen como una corona de un rey y se llaman arterias coronarias. Sí. Esas arterias coronarias con el estrés, y vos acá debemos puntualizar algo, si esta charla no fuera de estrés, sería una charla de sufrimiento. El sinónimo de la palabra estrés es sufrimiento. Cuando hay sufrimiento cognitivo y emocional, se producen una serie de alteraciones que son las que denominamos estrés crónico. Estrés sostenido en el tiempo, ya que el sufrimiento es un sentimiento negativo que permanece en el tiempo. Esa lesión de las arterias coronarias, como vos bien decís, pueden hacer sufrir al corazón. De eso no hay ninguna duda. Pero eso no pasa nada más que en las arterias coronarias. Pasa en todas las arterias. Claro. Pasa en el cerebro, pasa en el hígado, pasa en el riñón, pasa en la piel. El estrés es la medida del envejecimiento. El estrés es la medida de la carga crónica en el tiempo, según dijo Hans Selye. A ver, hay una idea cuando uno se hace un análisis clínico de colesterol bueno y colesterol malo. ¿Hay un estrés bueno y un estrés malo? Claramente, el estrés es igual que el azúcar en sangre. Si yo te pregunto a vos, ¿es normal tener azúcar en sangre? ¿Qué me dirías? Diría que sí. Hasta ahí vamos bien, hasta ahí, sí, hasta cierto punto. Claro. Por encima de un punto es diabetes. Claro. La misma pregunta que vos me hiciste, si me la haces de vuelta. ¿Hay estrés bueno y estrés malo? El estrés es uno solo y hasta un punto es igual que el azúcar en sangre innecesario. Pasado ese punto es lo que vos decís correctamente, popularmente, estrés malo. Bien. Es igual que la tensión de la cuerda de una guitarra. Debe tener una tensión para que suene bien. Claro. Y al igual que la cuerda que una guitarra, como vibra esa cuerda, vibra el instrumento que la contiene, que es el cuerpo. Al igual que el estrés, que es un fenómeno mental, psicobiológico, vibra nuestro cuerpo. Bien. El sufrimiento, que es el estrés crónico, hace vibrar el cuerpo en sentido negativo y condiciona patología. ¿Cuándo se da ese salto cualitativo entre el estrés habitual, manejable, y un estrés que ya se convierte en sufrimiento para la mente y el cuerpo? ¿Hoy cómo pasaste tu día? Estresada. Bueno, yo también, porque uno vive en una sociedad moderna. Claro. Tenía un horario que cumplir, un deadline, empezaba el programa. Pero te lo voy a preguntar así, ¿te gusta lo que haces? Me gusta lo que hago, sí. Hoy tuviste carga, pero ¿te gusta lo que haces? La respuesta te la podría haber dado mi mamá, que ya no está, pero podría estar sentada acá y te hubiera dicho, sarna con gusto no pica. Cuando lo que vos haces, vienen los pacientes al hospital, al servicio de medicina del estrés, y lo primero que nos damos cuenta es si sufre o no. Es muy común que alguien que vea a alguien trabajar todo el día, va, viene, se mueve, va, hace esto, hace lo otro, uy, ¿qué estrés debe tener? ¿La estás pasando bien? Sí, no es estrés. Puede ser cansancio, puede ser sobrecarga de trabajo. Ahora, si cuando esa carga la llevas mal, se llama sufrimiento. Sí. Por ejemplo, un desocupado no tiene cargas. No tiene tareas. No tiene tarea, pero tiene sufrimiento. Claro. Es decir, hay que desvincular
el hecho de hacer muchas cosas o cumplir horarios, claro, el tema básico, la palabra que nosotros encontramos de modo vernáculo en nuestro país, y no solamente por ser argentinos, sí, sí, es que cuando la pasás mal, cuando sufrís, el cerebro, la parte anterior del cerebro, que es la que piensa y siente, la empieza a pasar mal y manda una información a un lugar que se llama hipotálamo, que está en la cabeza, y el hipotálamo manda otra información, una hormona que está dentro del cerebro, a otra glándula cerebral que se llama hipófisis, y que larga otra sustancia que va arriba de los riñones y larga, ¿sabes qué? Cortisol. El cortisol es la hormona del estrés crónico. Tu nivel de cortisol aumenta y eso se llama estrés crónico. Yo te hago un análisis a vos a la mañana de nivel de cortisol y uno a las 5 de la tarde. Estamos cerquita. sí. Siempre a la mañana tenemos vos, yo y todos los que nos están viendo un pico de cortisol. ¿Por qué? Porque empieza el día y tenés que trabajar y trabajar y hacer una alerta. Una alerta, sí, para que funcione psicológicamente, claro, y mentalmente toda vos. Claro. Durante el día te vas calmando y a las 5 de la tarde el nivel de cortisol baja cerca de la mitad. ¿Me expliqué hasta acá? Sí. Ahora, si yo le tomo a un paciente el nivel de cortisol a la mañana y ponele que fuera normal. Sí, pero es el que te pone en marcha. Es el que te pone en marcha, pero a las 5 de la tarde, en lugar de ser la mitad, es casi igual a la mañana, ya eso es un elemento que me hace pensar en estrés crónico sostenido. No la está pasando bien. Lo mismo pasa con adrenalina, con, claro, otras sustancias que se llaman interleuquinas, con factor de necrosis tumoral alfa, con un montón de sustancias que nosotros podemos, prolactina, con sustancias que podemos medir y determinar si la persona no la está pasando bien. Daniel, tu último libro habla de emoción y sentimientos y el subtítulo es No somos seres racionales, somos seres emocionales que razonan. Sí. Allí está, lo vamos a mostrar. ¿Por qué? Me parece un título, permítimelo así lo podemos, sí, mostrar al aire. Ahí está. ¿Por qué la bajada dice no somos seres racionales? Es obvio que somos racionales. Sí. El título es provocativo, pero ¿por qué? Porque todos nosotros, los que nos están viendo, vos y yo, casi nos agrandamos pensando en que somos racionales. Y la verdad que somos básicamente emocionales. Por eso la bajada del libro dice, no somos, claro, seres racionales, somos seres emocionales, básicamente, claro, que razonan. En esta explicación que vos me dabas de cómo cierto estado de sufrimiento activa el cerebro, a una cierta zona del cerebro y produce una hormona que impacta en el corazón, está hablando de eso, ¿no? De cómo ese círculo que afecta directamente a nuestra salud nació de una emoción. Siempre. ¿Vos tomaste decisiones importantes en el último mes? Seguro. Sí. Seguro. ¿Y por qué las tomaste? No me digas qué decisiones. ¿Por qué las tomé? Bueno, porque se enfrentaba a un acontecimiento y tenía que tomar una decisión. ¿Y lo pensaste? Por supuesto. Lo más seguro es que no lo hayas pensado tanto como creemos. Ajá. Te lo digo para vos como para mí. Lo más probable es que tanto vos como yo, como cualquiera de los que nos están viendo ahora, hayan tomado decisiones importantes en el último mes porque... iba a decir casi una grosería, porque se les cantó. Ajá. Porque primero es la emoción. La metáfora, y créeme que lo podemos charlar, es que el corazón decide y el pensamiento justifica. Ah, muy interesante. ¿Vos creés que el próximo voto de la mayoría de los argentinos en las elecciones de este año va a ser racional? Bueno, dicen que simplemente la racionalidad es en realidad la tendencia a justificar los propios prejuicios. Bueno, entre otras cosas, la gente... La mayoría de nosotros va a votar básicamente emocionalmente, pero si te sentás en una mesa de café, vas a tratar de explicar racionalmente tu voto. Claro. Las elecciones se ganan en el campo de las emociones, no en una plataforma electoral. Bien. ¿Por qué? Porque no somos seres racionales, somos seres emocionales que razonan. Por eso te gusta la música, por eso te gusta la poesía, por eso tiene éxito un cantante. Ahora, ¿qué emociones son aquellas, de alguna manera, naturales, aun cuando nos producen una cierta sensación de alerta, son naturales? Por ejemplo, ¿la tristeza es necesariamente una emoción que conduce a una enfermedad cardíaca, por ejemplo? No, la tristeza es absolutamente indispensable para vivir. Todo depende de la dosis. Sin tristeza no somos nosotros. Todo lo que tenemos está porque debe estar.
Miedo, ira, alegría, tristeza, asco, sorpresa. 6 emociones básicas. Vos nombraste, te tuteo, ¿no? Ya sí, por supuesto. La tristeza es indispensable para procesar una pérdida y para comunicar a otro que necesito ayuda. Claro, para el duelo y la empatía. Hasta un punto. Por eso la tristeza no se medica. Cuando vienen al hospital y me dicen, doctor, yo me doy cuenta, necesito un antidepresivo. Si es tristeza, jamás le voy a dar un antidepresivo. Necesita la tristeza. Las emociones no se medican, se procesan. Bien. Esas son las emociones. El sentimiento es otra cosa. Es la construcción de emociones básicas mezcladas con el pensamiento. Entonces, si la tristeza en un espíritu o en un estado de ánimo se hace prolongado y hablas de una persona de carácter melancólico que después desarrolla una depresión, esto se llama depresión y es patología y requiere medicación. Claro. Las modificaciones, el asco, uno dice el asco es natural. Tenemos asco desde que somos seres, desde que éramos hombres mono, porque teníamos asco para no comer algo putrefacto. Es instintivo, prácticamente. Instintivo para no comer algo feo o darle de comer algo feo a nuestras crías. En la evolución de nuestra especie, el asco se ha mezclado cada vez más con el pensamiento y hoy se puede tener asco por personas. La xenofobia es un sentimiento de orden negativo que es una prolongación anómala sostenida en el tiempo de una emoción básica que es el asco. Daniel, ¿podríamos decir que de ese conjunto de emociones que son naturales al ser humano, hay algunas que cuando pasan un momento crítico pueden afectar al corazón y esa es la tristeza cuando se convierte en sufrimiento o la pena amorosa? ¿El amor puede producir enfermedades cardíacas? ¿A vos qué te romper parece? El corazón. ¿A vos te parece que el corazón, el amor puede romper el corazón? Bueno, si el estrés, si hay una sensación de sufrimiento sostenida porque no se puede procesar esa pérdida amorosa, quizás sí. ¿Ves? Tenés razón, pero no porque lo hayas pensado, sino porque lo sentís. Porque tu educación, vos pensás, ¿alguna vez te diste cuenta que se sufre por amor? Sí, por supuesto. Y vos dijiste, esto me hace mal al cuerpo. Claro. Hace 2000 años, Plutarco escribe algo extraordinario, como uno de los primeros historiadores importantes romanos del siglo I, escribe en Vidas Paralelas una historia muy linda que es un mal de amores, que es una patología que produce depresión en una persona. ¿En quién? Resulta que, ¿tenemos un minuto más, un ratito más? Sí. Resulta que había el rey de Siria que se llamaba Seleuco I o Nicator, que aparte era uno de los grandes generales de Alejandro Magno, tenía un hijo al cual quería mucho, se llamaba Antíoco. Lo quería muchísimo. Y a Antíoco le pasa lo que vos decías, en un momento se deprime, empieza a abandonarse, no se arregla, no come, cae deprimido, enfermo en cama. El padre, Seleuco I, se preocupa muchísimo, porque no sabía qué le pasaba. Lo vieron muchos médicos y no mejoraba. Entonces mandó a llamar a un médico que era el homólogo a Hipócrates. Hipócrates era de la isla griega de Kos, pero en Juli, en otra isla, en la ciudad de Juli, en otra isla a 70 kilómetros de Atenas, vivía otro médico que fue el médico de la Escuela Médica de Alejandría, un número 1 que se llamaba Erasístrato. Entonces Seleuco llama a Erasístrato y dice, quiero que vea a mi hijo. El hijo era Seleuco, estaba deprimido en cama. ¿Sabés lo que hizo para hacer diagnóstico? Se acercó a la cama y le puso los dedos así para tomar, se ríen todos, ¿no? En el control. Le puso para tomar el pulso. Sí. Entonces, Erasístrato, este médico como un Hipócrates, un fenómeno, le empezó a tomar el pulso. Entonces, suponete que yo fuera Erasístrato y vos sos el paciente Antíoco. Ahí está Seleuco I, que es el padre. Entonces el médico lo estudia y dice, quiero que pasen todas las doncellas del palacio una delante de la otra. Qué lindo. Hizo varias vueltas y dijo, ya tengo el diagnóstico, está descrito por Plutarco. Claro. ¿Qué dijo? Que siempre que pasaba una doncella que se llamaba Stratonice, su frecuencia cardíaca aumentaba. El diagnóstico fue mal de amor. Sucede que Stratonice era una de las tantas esposas de Seleuco I. Seleuco amaba tanto al hijo que se separó, la dejó para que se case con el hijo. Un acto de generosidad. De generosidad se lo dejó y el hijo se curó de la depresión. Es el primer diagnóstico escrito en la historia de la medicina
de mal de amores. Primer diagnóstico y el primer tratamiento. Y el primer tratamiento. Tenemos unos minutos, Daniel. Bueno, evidentemente las causas que pueden afectar al corazón son múltiples, tan personales como una ruptura amorosa, tan estructurales como la economía de un país. Luciana. ¿Qué hacemos para los primeros pasos? Porque vos sos el creador de un método, de un programa para manejar el estrés. En el Hospital de San Isidro, gratuito para todo el mundo. Pero te hago una pregunta. A ver. Me siento una entrevistada, casi que no estoy acostumbrada a tantas preguntas. Bueno, pues yo soy médico, yo veo pacientes, Muy ¿entendés? Y aparte hay que romper el hielo, hay que hacer una cosa... Bueno. Pero uno se da cuenta, vos decís, ¿qué tenemos que hacer para? Y yo te digo, como vos encasillaste tu nota en el corazón, y yo lo primero que te dije, el corazón es parte de un cuerpo entero, que también siente. Es decir, somos sentimientos, somos emociones. ¿Vos sabés que los animales no tienen infarto? ¿Cómo? Los animales no tienen infarto. Si yo fuera cardiólogo de perros, no tendría pacientes. Los perros pueden sufrir del corazón, pero de otras cosas, arritmias cardíacas, problemas valvulares, problemas de los músculos, pero no coronariopatías, porque no se mueren de infarto, porque no saben sufrir. Qué interesante. El sufrimiento humano es el que produce la ruptura de una placa de ateroma con la producción de infarto. Entonces, si tenemos que empezar a cambiar ese camino peligroso, es más un cambio de actitud en relación a las emociones. Quiere decir, mejoro la dieta, hago más ejercicio. A ver. Si esta charla fuera más simple... Sí. Yo te diría, vos me decís, ¿qué es el estrés? Yo te digo sufrimiento. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el tratamiento del estrés? El tratamiento del sufrimiento. Claro. Todo lo que hagas para sentirte mejor, disminuye el estrés. ¿Pero puedo sentirme mejor y comerme toda la comida chatarra del mundo? En general, ¿Y no va a afectar al corazón? Sí, sin duda. Pero, en general, toda patología se desata por lo que es, hagamos el paralelismo a la película Tormenta Perfecta. Para que una patología se produzca, tienen que existir múltiples causas. Nada es monocausal. Claro. Entonces, no alcanza solo con aterosclerosis. Los animales tienen aterosclerosis, pero no tienen infarto, porque no tienen sufrimiento. No es nada más que la obesidad. La obesidad es negativo, el colesterol es negativo, claro. Pero después está la chispa que hace que eso dispare. Genéticamente es importante, sí, pero la genética no es condena. Claro. La genética es un condicionamiento. Después son las condiciones de vida las que pueden desatar una condición genética. Bueno, la verdad es que esta charla da para muchísimo más, así que, Daniel, si te parece, vamos a programar otra entrevista para ir a ver cómo cambiamos los hábitos tan globalmente como indicas que tenemos que hacer. Pero en principio, aunque me invites 10 veces, siempre te voy a decir, esfuérzate por ser feliz. Perfecto. Muchísimas gracias, Daniel. Nos vamos al móvil.